Primera ley de la termodinámica, calor Q. Integrantes del grupo Escenario 5. Wilson Esaud, Adarme Ordóñez, Joan Sebastián Chávez García, Laura Cristina Murillo Yarse, Alejandra Vanessa Torres Rodríguez. A continuación les presentaremos los siguientes puntos. Antes de hacer la clasificación de los sistemas termodinámicos, tenemos que definir qué es un sistema. Un sistema está definido como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para realizar un análisis. Pero dentro de la termodinámica tenemos diferentes tipos de sistemas y los vamos a clasificar según lo está sucediendo. Este dibujo que corresponde a un sistema aislado como lo tenemos aquí tiene la característica de que se encuentra completamente apartado del entorno y no hay transferencia ni de masa, ni de calor, y de trabajo. Quiere decir que no hay interacciones de energía con el entorno para la sustancia que tenemos aquí adentro. Esto significa que tenemos fronteras. En este caso la frontera puede ser muy sencilla de identificar, pero para resaltarla lo vamos a indicar con estas líneas punteadas en color rojo. Nosotros ya sabemos que la frontera denota lo que se tiene en este marco que corresponde a un aislante ideal que no permite que haya flujo de calor ni de trabajo. Y así podemos concluir que en un sistema aislado no vamos a tener flujo de calor, tampoco flujo de trabajo y mucho menos flujo de masa. Ahora vamos con el siguiente sistema termodinámico. Este dibujo corresponde a un sistema termodinámico cerrado donde no hay interacciones de masa. Entendemos por cerrado que no va a haber flujo en masa entrando o saliendo. Quiere decir que siempre va a existir la misma cantidad de sustancia dentro de donde estemos haciendo el análisis y podemos denotar nuestra frontera como las paredes del recipiente que en este caso corresponde a un dispositivo, cilindro émbolo y aquí tenemos denotado con líneas punteras en color rojo lo que representa nuestra frontera. Hay que resaltar que dentro de las fronteras tenemos fronteras fijas y móviles. En este caso como es un dispositivo o cilindro émbolo las fronteras pueden ser móviles dado que la parte superior va a poder hacer un trabajo de compresión o de expansión. La masa se va a mantener constante, pero puede cambiar el volumen de la sustancia que tenemos en nuestro sistema, dado que se trata de un fluido comprensible. Hasta este momento tenemos entendido que no va a haber entrada ni salida de masa, pero sí puede haber entrada y salidas de calor o trabajo. El trabajo puede ser de compresión o expansiones, de eje o flecha o el trabajo eléctrico. Esto depende del proceso termodinámico que estemos analizando, pero también puede existir un flujo de calor que vaya de nuestro sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema, dependiendo de las diferencias de temperatura. Así concluimos que en este tipo de sistema puede haber flujo de calor o de trabajo, pero no flujo másico. Ahora vamos con el último sistema termodinámicos. Aquí tenemos representado en ese dibujo un sistema termodinámico abierto conocido también como volumen de control, donde aquí se va a poder existir un flujo de masa, pero también va a poder existir un flujo de calor o un trabajo. Y en este tipo de sistemas podemos tener diferentes dispositivos, en este caso se tiene una turbina, pero también podemos una tobera, un compresor, etc. Ahora denotemos la frontera en este sistema y una vez identificada la frontera, así como en el caso anterior, teníamos una frontera móvil, en este caso la frontera es fija, pero además tenemos la clasificación de frontera imaginaria y de frontera real. La frontera real es lo que se encuentra en los límites de nuestro sistema que de manera física es la turbina, pero la parte de frontera imaginaria es donde se tiene la entrada o la salida de flujo y como se trata de una turbina, este elemento que tenemos aquí es un eje que entrega trabajo. Por otra parte puede existir un flujo de calor entre nuestro sistema y el entorno por una diferencia de temperaturas, pero además existirá un flujo de la sustancia de trabajo que en este caso es vapor de agua, donde la misma cantidad de fluido que entra por un lado tiene que ser la misma cantidad de fluidos que salga por el otro en el mismo intervalo del tiempo. Y así concluimos que, en un sistema termodinámico abierto, existe el flujo de calor, flujo de trabajo. Buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Chávez García. Voy a exponer el tema de termodinámica, gases ideales, aporte semana 3. Acá como podemos evidenciar el gráfico de la simulación con los diferentes datos, donde podemos ver la tabla con los valores PA y TK, 103.845
112.498, 121.152, 129.806, 138.460. Con referencia a esta tabla podemos adicionar estos datos obtenidos y tenemos que tener en cuenta la constante de los gases, donde R es igual a 8,3145 J sobre mol K, ocupando el volumen, que es igual a 6 por 10 a la menos 3, M3. En el análisis podemos evidenciar que para realizar un óptimo análisis se debe tener en cuenta la ecuación que modela la ley de los gases ideales. Está dada de la siguiente manera: P igual V igual pi por R por T. Y de esta forma, con los valores obtenidos, podemos hallar el valor R, gas. En el primer paso se procede entonces a graficar los datos obtenidos. ¿Listo? Básicamente es eso. Ahí está la fórmula P por X igual T A sobre pi R sobre V. Eso da igual a 0. Para realizar la siguiente regresión lineal se obtendrá en cuenta las fórmulas siguientes que permitirán entre los valores de A y B de acuerdo a la ecuación lineal. ¿Listo? Ahí está gráficamente la ecuación. ¿Listo? Muchas gracias. Primera ley de la termodinámica Q. Paso 2. Análisis matemático. Propiedades: cantidad de calor agregada a Q. Tenemos masa de amoníaco. Tenemos temperatura inicial y tenemos presión. Nuestra incógnita es hallar la temperatura final. Y nuestra energía es el calor agregado al sistema. Como pueden observar, esa es nuestra fórmula, donde Q es el calor agregado al sistema, que es el cambio en la energía interna del sistema, el trabajo realizado por el sistema, dado que el problema es presión constante, y podemos asumir que W es la ecuación que se reduce. Ahí podemos ver el despeje de nuestra fórmula. Por último, encontramos el código en Python, que con este código lo llevamos al Google Colab y como resultado obtenemos una temperatura final de 2842.6061.4341.14 grados Fahrenheit. Punto 4. Análisis de resultados. ¿Qué sucedió con la temperatura del gas y qué propiedades cambian? Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápido y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Entonces, ya dependiendo de la rapidez que lleven las moléculas del gas, es que podremos obtener el resultado. Por otro lado, la conservación de la energía, uno de los principios fundamentales de la física, nos recuerda que en cualquier proceso físico la energía total del sistema permanece constante. Esta idea simple pero poderosa subyace en todos los fenómenos termodinámicos, desde el calentamiento de una taza de café hasta la generación de energía en una central eléctrica. Nos enseña que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. El concepto de calor específico nos revela la capacidad única de cada sustancia para almacenar y liberar energía térmica. Esta propiedad material, medida en julios por kilogramo por grado Kelvin, nos muestra cómo diferentes sustancias responden de manera diferente al calor y cómo esta respuesta afecta su comportamiento en diferentes situaciones. Nos recuerda que no todas las sustancias son iguales en términos de su respuesta al calor y que entender estas diferencias es esencial para la ingeniería y el diseño de sistemas.